Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche entera, y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Podemos sentarnos. Domingo pasado escuchábamos, ¿se acuerdan cómo Jesús comienza su ministerio? Y comienza su ministerio casi como un fracaso. Primero lo aplauden y después terminan queriéndolo despeñarlo, empujarlo, ¿no? por el precipicio, porque no les gustó lo que Jesús tenía para decirles. Hay un autor que profundiza mucho este comienzo de Jesús con un fracaso. ¿Quién empieza con un fracaso? El que empieza con un fracaso dice: yo acá llevo las de perder. Lo mismo le pasa al profeta que hoy escuchamos, ¿no? Estoy perdido, estoy en medio de un pueblo de labios impuros, y yo también tengo los labios impuros. Pero viene el mensajero de Dios, purifica los labios del profeta y le dice: anda y predica, ¿no? Yo te he purificado, te he preparado, anda y predica. Como diciéndole: no te preocupes por el contexto y las circunstancias, por más difíciles que sean, vos andá en mi nombre, porque la fortaleza la obtenés de escuchar mi palabra, de escuchar tu interior, de escuchar tu llamado más profundo y obrar en consecuencia. Y eso te va a dar mucha libertad. Y esa libertad es fruto de esa purificación del profeta. Y esto que le pasa a Jesús, que por eso a pesar de todo dice cosas que son difíciles de escuchar, de todos modos Jesús las dice. Y se acuerdan que el Evangelio terminaba diciendo que Jesús pasó
en medio de ellos y siguió su camino, como que nadie lo detuvo. Esas circunstancias adversas no detuvieron la decisión firme de Jesús de seguir con su misión, que era respuesta a su llamado interior. Esto nos dice muchas cosas, que si nosotros nos ponemos en las situaciones que vivimos, mezclándonos, confundiéndonos con las circunstancias de lo que vivimos, entonces quedamos atrapados y perdemos libertad, ¿no? Por ejemplo, si la felicidad personal depende de las circunstancias que vivo, como decimos, si tengo buena suerte, si tengo mala suerte, si me va bien, si me va mal, si de eso, si mi familia es así, si mi barrio es así, si mi país, si las circunstancias son las que determinan si voy a ser feliz o no, entonces yo estoy preso de esas circunstancias, soy esclavo. No se trata de eso, sino de cómo yo decido vivir las circunstancias que me tocan vivir. Y algo así nos enseña el Evangelio de hoy también. Pedro tiene la experiencia de una gran frustración. Hemos intentado pescar durante toda la noche entera, con lo que además significa la noche. Y no hemos pescado nada, ¿no? Esa voz, seguramente el tono de voz de Pedro diciendo con amargura, con frustración, ¿no? Nos esforzamos, las circunstancias son tan grandes y nos superan tanto que no hemos pescado nada. Pero tiene un último recurso y una gran intuición de Pedro, esa reserva creyente en medio del pesimismo, esa reserva de esperanza que nos queda siempre en el corazón, como popularmente decimos, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Y Pedro dice la clave, iba a decir la palabra mágica, pero no es palabra mágica, es palabra creyente, dice la palabra clave, ¿no? En tu nombre, si vos lo decís, vos sabrás, voy a echar una vez más las redes, ¿no? Jesús lo invita a navegar más adentro, es decir, ir más adentro, animarte más, confiarte más, arrojarte más en la confianza. Y vas a ver cómo los resultados pueden ser diferentes. Entonces Pedro, junto con sus compañeros, tiene esa experiencia enorme, una experiencia de fe, como diciendo, la pucha, cuando confiamos, cómo las cosas pueden desarrollarse de una manera inesperada. Hace falta que nos confiemos, que nos entreguemos, que demos espacio a Dios en las circunstancias que nosotros pensamos que dependen solo de nosotros. Y ponemos nuestro mejor esfuerzo, que no es lo que produce el cambio, sino la intervención salvadora de Dios, lo que produce el cambio. Así, Pedro y sus compañeros, así en nuestra vida, así en nuestra historia comunitaria también. Ellos quedaron sorprendidos, ¿no? Con gran temor, que es la experiencia del que, ¿no?, ha vivido algo tan grande que lo supera. Nunca pensé que esto iba a terminar de esta manera, tan sorprendentemente bien. Cuando yo decía acá, no vamos a sacar un solo pescado. Pero el milagro no fue solamente los muchos pescados que salieron de la pesca, sino también todo lo que ocurrió después, o a causa de ese milagro. A causa de ese milagro ocurrió algo muy interesante que no siempre a nosotros nos detenemos a pensar, me parece. Sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse, entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que ellos se organizaran, se solidarizaran en una sola barca, pero acudieron a la otra barca. El milagro provocó un encuentro entre ellos. Todo lo contrario a lo que ocurre con el pesimismo y el derrotismo. Cada uno se va con su propia herida a casa. Acá no se puede hacer nada.
Esto es así, que cada uno se arregle como pueda. En cambio aquí, el resultado del milagro provoca otro milagro, quizás el más encarnado y el más interesante en el sentido del aprendizaje. El primero, la confianza. El segundo, la confianza en los demás. La confianza en Dios, pero también la confianza en el hombre, donde Dios actúa, haciendo surgir las mejores oportunidades y las mejores capacidades humanas que a veces están escondidas, pero que las situaciones de urgencia las provocan salir. Así nos pasó con la pandemia. Podríamos haber reaccionado de un modo que es, nos encerramos y nada más, y por un tiempo parecía que eso era. Pero eso también despertó mucha solidaridad. La pandemia puso en la mesa lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Cuál es el verdadero milagro? El que nos haya unido en la medida en que nos unió. En estos días también, y nos tocó muy de cerca, porque el foco de atracción fue en nuestra diócesis, en Puerta 8, y todo lo ocurrido con la droga adulterada. Es un problema que nos supera el narcotráfico y la droga. Pero sin embargo, es una invitación a navegar más adentro. A ver, ¿qué puedo hacer? Porque es verdad que tengo que distinguir entre lo que es el narcotráfico, que es un sistema perverso que se aprovecha económicamente de la debilidad de los demás, donde además en la televisión nos hacen creer que atrapan a los responsables cuando los grandes responsables no están en la villa, cuando los grandes responsables no los vemos detenidos, sino todo lo contrario. Y eso es para calmarnos un poquito y tapar el problema otra vez, para que otros se sigan aprovechando de ese problema. ¿Cuál sería el verdadero milagro? Porque esto también pone y puso en la mesa el problema, como si ahora el problema estuviera en Puerta 8 y nada más. Y queda estigmatizado el barrio cuando el problema está en otro lugar. Está ahí y en todos los lugares. Ayer veía lastimosamente en la tele San Martín, ciudad narco. Y queda estigmatizado San Martín, como queda estigmatizado Rosario. Y es esa situación humana, ¿no? Que queremos poner el problema en un lugar chiquito, ponerlo ahí, y chau, que alguien se ocupe, y yo quedo salvado. Era tal la cantidad de peces que tuvieron que llamar a los de la otra barca. Es decir, el resultado fue tan bueno que el milagro sería que nos juntemos. El milagro sería que esto provoque reflexión y mayor solidaridad. Y no simplemente señalar a algunos responsables como para decir, bueno, el problema entonces ya está en manos de otro, yo me quedo tranquilo. Y es un llamado, porque es todo un sistema. El problema no es tanto el narcotráfico, sino la adicción. Porque si hay oferta es porque hay demanda. Y si hay demanda de adicciones es porque tenemos un problema adictivo en la sociedad. Es un problema de la sociedad. Vivimos en una sociedad adictiva. Y los síntomas, como la punta del iceberg, son nuestros pibes de los barrios que están solos, que están abandonados, que no tienen protección. Y esas madres que luchan solas por sus hijos para que no caigan en la droga, porque saben que son frágiles. Pero no es verdad que siempre se desocupan de ellos, sino todo lo contrario. Y por eso es armar sistemas y armar redes de contención, redes de organización. Y ahí es cuando pedimos al Estado que intervenga más, que se interese de verdad, porque el fondo del problema podría ser detenido si hubiera más decisiones políticas claras, contundentes y convencidas. Claro, y cuando miramos estas circunstancias sentimos que nos supera por todos lados, porque yo, un vecino de Villa Bosch, de Martín Coronado, ¿qué puedo hacer? Pero puedo hacer despertar en mí lo que quiere hacer despertar este evangelio, que es la compasión. Porque un cristiano sin compasión no es cristiano. Un cristiano sin compasión individual, pero sin compasión comunitaria, social, que nos duela la sociedad. Por eso los obispos de la región hemos puesto el título en el comunicado, que espero que hayan leído, les haya llegado,
hoy todo llega por las redes. Lloremos juntos, junto con los familiares que han perdido a sus seres queridos. Y alejemos de nosotros, si se murieron, algo habrán hecho, porque consumieron droga y eso está mal. Eso es simplificar el problema y es desentenderse, porque sufrían desde antes, si no, no hubieran caído en eso. Porque no se drogan porque es diversión, quizás la primera vez, quizás la segunda vez, después ya no, quedan atrapados de un sistema. Y por eso el tema es la prevención, y la prevención se trabaja desde la compasión, ¿no? Que crea en nosotros la capacidad creativa de buscar caminos y redes de contención. No puedo hacer nada con el narcotráfico como un vecino de Villa Bosch, pero a un pibe que lo veo sufrir, que lo veo frágil, a la hija de una vecina, al hijo de una vecina, que vemos que está en situación de vulnerabilidad, sí puedo acercarme y hacer algo. Capaz que sí. Capaz que ahí tengo que navegar mar adentro, capaz que ahí tengo que echar la red, una red de contención que surge de un corazón realmente compasivo. Por eso Jesús termina diciéndole a Pedro, no temas. En adelante serás pescador de hombres, rescatador de hombres, redentor de hombres, como lo fue Jesús. Pero para eso hay que abandonar algunas cosas, algunos prejuicios, algunas malas informaciones, algunas pseudo verdades que recibimos todos los días. Abandonar cierta ignorancia, cierta desinformación, ciertos prejuicios y escuchar la voz verdadera de Jesús que me invita a tirar una vez más la red. Que así sea para nosotros, que así sea también para nuestra diócesis y nuestras comunidades.